Kenji Takahashi tenía 34 años. Cada mañana desayunaba en silencio mientras miraba su reloj. Después planchaba su uniforme con precisión casi militar, alisaba las arrugas con la palma de la mano, ajustaba su gorra y su corbata, y observaba su reflejo en el espejo con la serenidad de quien ha hecho lo mismo cada día de su vida. Antes de salir, se despedía de Aiko, su preciosa esposa, con una sonrisa breve pero sincera. Kenji subía a su bicicleta y comenzaba su recorrido habitual. Su vida se movía entre sobres y direcciones, bicicletas y saludos rápidos, bajo el sol o la lluvia. Pero aquella primavera, el aire olía distinto. La guerra se colaba hasta en el silencio. Los rumores hablaban de bombardeos, de ciudades borradas del mapa. Y aún así, Kenji no fallaba. Las calles de Hiroshima respiraban vida. Los tranvías avanzaban lentamente, llenos de pasajeros somnolientos. Trabajaba como cartero en la oficina central de correos de Hiroshima. Aquel reloj de pulsera, heredado de su padre, marcaba siempre la hora exacta. Era su manera de poner orden en un mundo que, poco a poco, parecía desmoronarse. Los niños jugaban con pelotas hechas de trapo. Los vendedores voceaban su mercancía fresca. Y desde las ventanas las radios repetían discursos sobre victorias lejanas. Kenji pedaleaba despacio, con su maletín de cuero repleto de cartas. En una esquina, una anciana le dijo: «Usted siempre llega a tiempo, señor cartero». Kenji inclinó la cabeza con una media sonrisa. Seguía entregando cartas. Luego miró su reloj. La aguja avanzaba implacable. Ya casi era hora de volver a casa. El sol descendía suavemente sobre los tejados, tiñendo las calles con una luz dorada. Desde arriba la ciudad se veía tranquila, ordenada, casi perfecta. Su esposa Aiko lo esperaba como siempre, sentada junto a la ventana. Era costurera y pasaba las horas bordando uniformes. Tenía las manos pequeñas, firmes, y los ojos atentos, como si siempre observara más de lo que decía. Vivían en una casa sencilla de madera, con un pequeño jardín donde crecían lirios blancos. En el barrio decían que Aiko y Kenji eran inseparables, dos almas tranquilas en medio del caos. Esa tarde Kenji regresó en su bicicleta. Aiko lo esperaba en la puerta, como cada día. Más tarde cenaron juntos como cada noche junto a la ventana. Entre bocado y bocado, Aiko lo observó con ternura. Las sombras se alargaban sobre la mesa y el sonido lejano de los aviones rompía la calma. Kenji miraba unas cartas y Aiko cosía, y ella lo miró y dijo: «¿Tienes miedo, Kenji?», preguntó en voz baja. Él pensó un instante antes de responder. «Solo me preocupa no regresar a tiempo». Kenji Takahashi salió de la oficina de correos un poco antes del atardecer. Caminó por las calles del centro, entre comercios aún abiertos y bicicletas que pasaban lentas. Entró en un pequeño taller de joyería, un local casi oculto entre dos edificios antiguos. Kenji le entregó su reloj, aquel que había pertenecido a su padre, y con voz tranquila, le pidió que grabara unas palabras en la tapa posterior. Cuando terminó, leyó en voz baja con respeto: «Hasta que el tiempo nos reúna». Kenji observó las palabras grabadas en el metal con una sonrisa. Puso rumbo a casa, ya era de noche. Esa noche al llegar a casa Aiko lo esperaba junto a la lámpara de papel encendida. Kenji le mostró el reloj, y ella con una sonrisa suave lo tomó entre sus manos. Leyó el grabado en silencio. No dijo nada. Solo levantó la vista y lo miró con ternura. Cenaron juntos frente a la ventana abierta. El aroma de los lirios se colaba desde el jardín. Esa noche hablaron durante horas, riendo a ratos, recordando el pasado, imaginando un futuro que ninguno sabía cuán cerca estaba de desvanecerse. El 6 de agosto comenzó como cualquier otro día. El amanecer sobre Hiroshima traía una luz suave, casi dorada, como si el cielo aún ignorara lo que se avecinaba. Kenji se levantó temprano. El sonido del agua en la tetera, el roce del uniforme recién planchado y el tic-tac del reloj marcaban su rutina como una coreografía invisible. Antes de salir, se acercó a Aiko. Ella lo esperaba en el umbral. Kenji le sonrió y le entregó una carta escrita por él. Él se montó en la bicicleta,
Se despidieron sin saber que esa sería la última vez. «Ábrela cuando el tiempo lo permita», dijo con serenidad. Aiko se quedó en medio de la sala, con la carta entre sus manos, sin saber cuál sería el mejor momento para abrirla. El sonido del timbre de su bicicleta se mezclaba con las voces de los vendedores, el chirrido del tranvía y la vida que seguía como si nada. Mientras pedaleaba, pensó en regresar temprano para ayudar a Aiko con los lirios del jardín. Nadie lo sabía, pero el mundo entero ya había empezado a contar los últimos segundos. En algún lugar del cielo, un avión volaba alto invisible. Cada paso tenía el ritmo de su reloj, constante, preciso, confiable. El día había comenzado como tantos otros. El sonido lejano del tranvía, el murmullo de las calles, el aire cálido del verano japonés. Kenji caminaba por una calle estrecha del centro, con su maletín de cuero colgado al hombro y su gorra bien ajustada. A las 8:15, la compuerta se abrió. Una sombra cayó. El sol reflejaba destellos en el metal pulido del reloj que marcaba las 8:15. Kenji levantó la vista un instante. El cielo, que siempre había sido azul, se volvió de pronto demasiado brillante, imposible de mirar directamente. El reloj reflejó un último destello dorado. Después, el silencio. El reloj se detuvo, y con él, el tiempo de Kenji. Solo la luz permaneció. Una esfera incandescente envolvió el corazón de Hiroshima. Entre los escombros, el reloj de Kenji quedó sepultado bajo polvo y ceniza, con sus manecillas detenidas en la hora exacta, 8:15. En menos de un segundo, Kenji desapareció entre radiación y fuego. Las calles donde los niños jugaban se volvieron polvo. Las escuelas, los mercados, los templos, todo ardió bajo un sol que no venía del cielo sino del hombre. El aire se volvió fuego. Las sombras quedaron grabadas en los muros. La oficina de correos, los tranvías, las bicicletas, se disolvieron en silencio. Más de 100.000 vidas se detuvieron sin un grito, sin un adiós. Y entre las ruinas solo quedó un reloj, detenido para siempre a las 8:15. Ese reloj no marcaba una hora. Marcaba el fin de la inocencia, el momento exacto en que el tiempo dejó de avanzar. Evaporando el aire, los cuerpos, las sombras. Aiko abrió los ojos y lo primero que vio fue una línea de luz que se filtraba entre las rendijas del techo caído. No recordaba cómo había llegado ahí. Solo sabía que el silencio pesaba tanto que podía oír su propio corazón. Intentó moverse. Las tablas crujieron sobre ella. El polvo cayó en su rostro. El dolor subía por su espalda, pero lo ignoró. Sus dedos buscaron instintivamente algo, y entonces la sintió. La carta que Kenji le había entregado esa mañana. El papel estaba arrugado, manchado, pero intacto. La sostuvo con fuerza, como si fuera una cuerda que la mantenía unida al mundo. El aire era difícil de respirar. Había una mezcla de humo, tierra y silencio, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Aiko cerró los ojos mientras lloraba desesperada. Si seguía viva, debía haber una razón, y en su mano aquella carta seguía temblando, como si aún guardara el latido de quien la escribió. Aiko intentó gritar. Apenas un susurro escapó de sus labios. Lo intentó otra vez, con más fuerza, hasta que su voz quebrada rompió el aire. El sonido se desvaneció entre el polvo, como si lo devorara la nada. Nadie respondió, solo el leve eco de su propio grito rebotando entre los restos. Déjame en los comentarios qué crees que pasará con Aiko. Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que el tiempo no pudo borrar.